aquí. ¿Hasta ahorita todo bien con la clase? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Ok, ¿no les ha aburrido ni nada? No. ¿Y en viernes? Ok, bueno, pues seguimos. Bueno, entonces les comentaba, ya hasta se me fue el avión, ¿dónde estaba? Pero bueno, aquí en este de objetivo, combatir el cambio climático y la degradación ambiental. ¿Cuál es uno de nuestros desafíos? El cambio climático y la degradación ambiental. ¿Y por qué dice exactamente lo mismo? Porque les decía, hay muchos países como Estados Unidos que cuando van a la ONU, pues dicen de todo, ¿no? Sí, vamos a cambiar, sí, nuestras industrias tienen que ser limpias y la fregada. Ajá, yo soy el que más contamina. Ay, a mí me impacta luego ver, ellos tienen una cultura de cómprese, úsese y tírese, aunque sirva. Eso tiene una cultura tremenda, ¿no? Y eso lo vi y me impactó mucho cuando yo hace unos años, antes de entrar a la universidad, trabajaba en McDonald's y y el primer trabajo que, bueno, que me mandaron a hacer, pues todos empezamos en, pues limpiando, ¿no? Y limpiando desde el baño y limpiando desde todo, ¿no? El lobby, limpiando mesas y todo. Y entonces me mandaron tirar la basura. Entonces, pues sí, yo recogí las basuras, son bolsas negras, las recogí y entonces llegué a donde se tenía que tirar todo, esa basura, y el chico, estaba ahí adentro un chico que también, digamos, trabajaba ahí en McDonald's, y él estaba separando la basura. ¿De qué manera la estaba separando? Pues obviamente estaba separando todo lo que es los plásticos y pues, los vasos, todo ese tipo de cosas lo estaba separando de la comida. Y entonces me di cuenta que estaba abriendo las cajitas donde te dan la hamburguesa, ¿no? El contenedor que antes era de unicel, ahora es de papel. Lo estaba abriendo y estaba tirando de un lado la hamburguesa limpias, completamente limpias. Y del otro lado estaba tirando el contenedor. Le dije, ¿eso lo tira? A mí me impactó demasiado y dijo, sí, ya no sirve, tiene una caducidad, ¿no? De vida en el mostrador, digamos, ¿no? Y todo esto se va a tirar y le digo, ¿que no le pueden dar a la gente pobre? O sea, ahí en donde yo trabajaba, ahí en Miramontes, siempre estaba una niña de la calle, siempre vendiendo mazapanes y vendiendo, espérenme, oye, ay, es que están aquí mis perras. ¿No se oye o sí se oye mucho? Para quitarlas. Bueno, espero que ya no se oiga. Bueno, entonces me impactó mucho que tiraran la comida. Entonces él me decía, no, fíjate que no se puede regalar a la gente. Esto va a la basura y se acabó. Y después lo contabilizan y entonces ya vamos viendo, depende de los días y todo eso, pues depende de eso, se pide o se deja de pedir mercancía. A mí me impactó. Y obviamente, ¿de dónde es McDonald's? Es una empresa americana y es así como ellos actúan. Krispy Kreme también. Krispy Kreme, todas las donas que ya no se venden durante el día, no las desechan. Esa es una empresa que no las desecha, sino las lleva a un orfanatorio, ¿no? Las lleva todos los días. Cada una de las, bueno, llega la camionetita, un día nos explicaron porque llegamos y ya casi ya no había nada. Y le dijimos al chico, ay, pero si todavía tienes ahí, dice, no, es que esta ya no las puedo vender. Ya terminó la jornada, la jornada. Ya todas estas que están aquí, ahorita llega la camioneta y se las lleva a una casa hogar. Eso me pareció más real, más, espérenme tantito, espérenme. Ay, Yamil, ¿las puedes? ¿Sí? Espérenme tantito, dejen que se lleven a las perras. Perdón, pero es que estaba como está medio loquita mi perra. Pero bueno, ya, se la llevaron. Bueno, entonces eso se me hace como más sensato. Entonces, ¿qué empresas son? Son empresas americanas y eso es lo que hacen. Es
tírese, cómprese, úsese y tírese, se acabó, no hay más. Y nosotros tenemos otro tipo de cultura, ¿no? No tiramos las cosas a la basura, o sea, si nos tiene todavía remedio, démosle una segunda oportunidad, pero ya las generaciones que vienen atrás de nosotros, ustedes están más jóvenes obviamente que yo, pero la que viene atrás de ustedes tiene esa misma cultura de, ya no sirve, bueno, a la basura. No, eso no se vale, porque obviamente el cambio climático y la degradación ambiental tiene que ver mucho con este tipo de cultura que nosotros tenemos. Entonces, no lo podemos seguir haciendo, ni lo podemos permitir, ¿no? Los teléfonos celulares para nosotros son completamente desechables. ¿Y qué haces con esto? O sea, hay gente que mi papá tiene, creo que como 3, 4 de los que ha tenido toda la vida y los tiene ahí guardados. Y yo, papá, ¿y para qué los quieres? Pues es que no sé, pero ¿dónde los voy a tirar? Y sí, esto contamina demasiado. Y estos teléfonos son de úsese y tírese. Esto que te dan en los conciertos, ¿sí lo ven? Esto que te dan en los conciertos también es de úsese y tírese. Estos tienen cajas, impresionante, y esto contamina demasiado. Esto es tela, esto tal vez no, pero lo que tiene aquí adentro, todo esto es contaminación, es contaminación. Entonces, todos nosotros tenemos ya esa cultura de, bueno, pues lo tiro, bueno, pues compro otro, bueno, ¿no? Los mouse, este mouse me lo acabo casi de comprar y está prácticamente, o sea, está nuevo, pero para mí esto es desechable, que no me va a durar más que un año si es que lo cuido demasiado. Y después, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a tirar. Y esto también es contaminación ambiental, ¿no? Entonces, estamos nosotros llenos de esta basura y esto obviamente afecta el cambio climático y la degradación ambiental. Y ya por último, los objetivos y los conflictos bélicos y la falta de paz, que es lo que estamos viendo ahorita en Palestina. Es una cosa impresionante. Tienen desde octubre matando gente los israelitas, matando. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 7 meses matando gente. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Nada. ¿Y por qué? Hace ratito que les estaba buscando este logo de aquí, de la ONU. Le puse ONU, donde yo busco ¿cómo se llama? Estas cositas, estos dibujitos. Y lo primero que me apareció fue el país de Estados Unidos. Claro, porque la ONU está en Estados Unidos. Y esto tiene que ver mucho con a quién ayuda y cómo ayudar, ¿no? En sociología teníamos un dicho de, es que la ONU sirve para dos cosas, para nada y para nada. ¿Por qué? Y ahorita les voy a contar la historia. La ONU evoluciona, pero también tiene cosas buenas por alguna razón. La ONU evoluciona de acuerdo con el mundo cambiante, aborda distintos tipos de necesidades y conflictos, los cuales han ido incorporando poco a poco por diversos temas relacionados con el medio ambiente, la igualdad y la justicia social, entre comillas. No todo es así. ¿Por qué? La ONU, cuando se crea en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea para preservar la paz a nivel mundial. Todos los países que estuvieron integrados, o bueno, más bien que estuvieron relacionados y no relacionados con la Segunda Guerra Mundial, llegaron a la ONU y dieron sus puntos de vista y dijeron, sí, todos tenemos que estar todos de acuerdo para que ya no haya una tercera guerra mundial. Y así estuvieron durante mucho tiempo. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas es como una empresa, ayuda a las personas que tienen dinero, no a las que no tienen. En Ruanda, hace muchos años, como en los años 90 más o menos, hubo un problema interracial entre razas, dos grupos muy fuertes. Si quieren saber de qué se trata, vean la película Hotel Ruanda, que ahí te explica perfectamente bien qué tipo de problema tuvieron. Fue un problema interracial. Entonces, la ONU no podía entrar si no le daba permiso el gobierno de Ruanda, ¿no? Entonces, los cascos azules se quedaban atrás y podían ver que estaban matando gente, que estaban maltratando gente, que estaban matando niños, y la ONU no podía hacer absolutamente nada. Pero ahora sí puede hacer, sin embargo, no lo hace en Palestina, porque Palestina fue creado precisamente en 1948, cuando todos los judíos sobrevivientes del holocausto nazi se quedaron sin nada. Este tiene un problema, tiene también que ver con un problema religioso muy grande, que viene desde tiempos atrás, pero no me voy a ir hasta la Biblia.
El pueblo judío decía, es que nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y así lo mantuvieron durante siglos. Y entonces ellos se creían con la necesidad y con el derecho de ir a esos territorios que ya no les pertenecían, ni siquiera desde la Biblia. En este lugar, Palestina, ya existía gente, ya era habitado por los palestinos. Cuando la ONU dice, ¿a dónde se van? De Tin Marín de Dopingüe, aquí. Y entonces los mandó a Palestina. Y ahí estuvieron conviviendo durante algún tiempo. Sin embargo, en el 40, esto fue en el 46, perdón, cuando llegaron en el 48, 2 años después, los judíos dijeron, este es nuestro territorio, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. Bueno, pues entonces los palestinos, bye, y los mandaron a la bomba. Y fueron engañados, literalmente engañados. Les dijeron, sí, es que aquí va a haber así como no sé, o sea, fue como un chisme así de, es que van a venir a bombardear, van a venir, no sé qué, no sé cuánto, y no es seguro, y entonces los palestinos dijeron, vámonos. Y entonces mucha gente, les voy a mandar unos videitos chiquitos que me parecieron muy importantes, no lo tengo ahorita a la mano, si no se los ponía, o si no me voy a tardar bastante. Pero hubo gente que se salió y lo único que conservó fue su llave de la casa y sí cerraste bien, o sea, todo, sí, todo cerré, bueno, porque creían que iban a regresar y no regresaron nunca. Y entonces tenemos a palestinos que viven en muchos países latinoamericanos, aquí en México hay muchos países, hay muchos palestinos, en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en muchos lugares, en muchos lugares del mundo viven palestinos que fueron obviamente refugiados de esas épocas y han sido refugiados no nada más del 48, sino han pasado años y años y años y han ellos tenido que salir de su lugar. Y ahora lo que están haciendo los judíos es, lo que quieren hacer es aniquilarlos completamente. Y la ONU no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ONU está en Estados Unidos y Estados Unidos le vende armamento al ejército israelí. ¿Y de qué vive Estados Unidos? Pues obviamente de guerras. Ellos han provocado muchas guerras. ¿Para qué? Para tener dinero. Ellos solitos han provocado guerras, no una, varias. Eso ya lo van a ver ustedes en otras asignaturas, ¿no? Que está bastante interesante. Pero esto tiene que ver, obviamente, todo lo que les estoy diciendo con esto, y me van a decir, maestra, pues ya se salió de contexto. No, tiene que ver todo con esto. De los videos que les voy a mandar, hay uno de la importancia que tiene la aceituna para los palestinos. Y les cortan el agua a los judíos, a todos los que tienen, pues obviamente, ¿cómo se llama? Sus plantíos, así como la vid, así como tienen para las uvas, pues así tienen para los olivos, de donde sacan el aceite de oliva. Y entonces los judíos lo que hacen es cortarles el agua para que ya esos olivos se sequen y ya no tengan manera los palestinos de vender sus aceitunas y de vender su aceite de olivo. Eso es lo que hacen. Y esto tiene que ver precisamente con la sustentabilidad. ¿Va? Bueno, me estoy tardando, pero esto está interesante, a menos que ustedes me digan, obviamente, lo contrario. Bueno, entonces, la Asamblea de la ONU constituyó, en especial en 1983, ay, es que luego me canso, perdónenme, con la encomienda de presentar un informe sobre el medio ambiente considerando la problemática mundial, 1983, con una proyección hacia el futuro, pero el futuro ellos no lo veían 2024, lo veían un poquito más de cerca, donde pudieran establecerse proyectos y estrategia con perspectiva de desarrollo y, por supuesto, obviamente, ambiental. La comisión posterior tomó el nombre de Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y durante sus sesiones que ellos hacían, se llevaron audiencias públicas donde muchos países y organizaciones no gubernamentales tenían que poner fin, si así lo consideraba, a ser parte de este discurso ante la ONU, si eran viables lo que estaban haciendo o lo que querían proponer o no. En ese entonces, la presidenta de esta comisión, aquí viene, es una noruega, Gro Harlem, en 1987 presentó este informe, todo lo que sacaron en esos años, imagínense, tardaron 4 años, ¿no? Presentó este informe y lo denominó Brundtland,
Este lo van a encontrar ¿cómo se llama? En la plataforma. Lo leen, no es que lo lean todo, pero para que sepan de qué se trata, ¿sale? En este se planteó el paradigma del contraste de equilibrio que debe de existir entre las acciones del ser humano con el ecosistema y los recursos naturales, haciendo evidente la necesidad de crear conciencia sobre la urgencia de tomar medidas en pro del medio ambiente. Y acabábamos de pasar en 1986 un accidente nuclear, el más grande que ha habido en la historia, aparte de los japoneses, pero el más grande que ha habido en la historia en estos años en Chernobyl. Y por eso esto está relacionado con ese accidente. Los de Chernobyl no iban a decir absolutamente nada, sin embargo, empezaron a notar que en otras partes del mundo empezó a haber esta lluvia ácida y lluvia contaminante ¿cómo se llama? De este accidente nuclear. Y entonces fue cuando dijeron, ay, creo que sí tenemos que avisar que aquí hubo un problema. Y entonces dijeron, ¿qué creen? Aquí en Chernobyl sí tuvimos un problema bien grande. Y entonces ya la mitad de Europa estaba contaminada con radiación. De manera que ahora Chernobyl está completamente abandonado. Hubo mucha gente y además tardaron muchos años en que la gente se pudiera salir y todavía tienen consecuencias bastante graves en la salud. Durante muchas generaciones va a seguir habiendo niños que nacen con cáncer, niños que nacen con alguna deformación física o que nacen y ya tienen cáncer. La gente, por ejemplo, moría muy joven. Cuando la gente empezó a recoger todos estos restos nucleares, no sé si han visto los videos que hay, tenían que estar un minuto, ¿no? Recogiendo material nuclear y retirarse. Pero en ese minuto, no, o sea, la cantidad de contaminación que tu cuerpo absorbía era demasiada. La gente empezaba a vomitar, la gente le dolía la cabeza, tenía quemaduras a pesar de que tenían sus trajes, ¿no? Especiales en aquella época, iban a dar al hospital. Y entonces mucha gente murió, pero muchísima, muchísima gente. Y otra gente en Chernobyl, las personas mayores pues, no querían dejar sus casas, sus granjas, sus animales. Y entonces tenían que irse y tenían que dejar obviamente a las vacas, a las cabras, a los perros, a los gatos, porque no podían llevarse a estos animales que estaban contaminados. Se dice que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo que nosotros conocemos como Liconza o Conasupo, compró por mucho tiempo leche contaminada de esas vacas de Chernobyl y se vendía en la Conasupo. Eso es lo que se dice. No hay nada cierto, no hay nada escrito, tal vez todo se fue a la basura. ¿En serio así, Miriam? ¿Es en serio? Si tú en esos años, alguien tomó, en esos años tomó leche contaminada de Chernobyl, bueno, pues imagínate los estragos que hizo tal vez en su cuerpo, ¿no? Y esto lo supimos años después. El periodo de Salinas de Gortari fue en 1988. Estamos hablando que 2 años después empezaron a comprar, o 3 años después empezaron a comprar esta leche. Y esto lo supimos cuando terminó el sexenio de Salinas de Gortari. Entonces, es como un tema, digamos, como nuevo en este asunto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, seguimos. Y harto chisme, ¿verdad? Por eso me encanta la historia. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son estos objetivos del desarrollo sustentable, lo que les decía de las ODS, dentro de esta agenda, porque ya hicieron una agenda tiene un programa hasta el 2030 que se tiene que cumplir, pero es como una carta que tú le quieres mandar a los Reyes Magos o a Santa Claus y depende de quién eres, en el sentido de qué país, pues obviamente vas a poder llegar a esos objetivos que se pusieron en esta agenda que se llama el 2030, en el año 2000, ¿sale? Lo hicieron para 30 años. Estos objetivos les digo que es como una carta a los Reyes Magos, y entonces el primer objetivo principal dice erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y, el último, lograr una sociedad global para el desarrollo. Esta agenda o estos objetivos
o estos deseos para Santa Claus. Algunos países sí lo han llegado a cumplir, otros lo quieren llegar a cumplir y otros no lo van a poder cumplir. Vamos a dar ejemplo de esto. Vamos a ver primero lo que nos interesa a nosotros, que es nuestra casa, México. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Se está logrando? No, y al 100% no. Aunque hay programas sociales, aunque hay las becas para los niños desde primaria, me parece, hasta la universidad, pues la pobreza y el hambre extrema no se ha erradicado por completo en estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, ¿no? Como en la Sierra Tarahumara, como en toda la zona del sureste de México, hay muchísimos ejidos, muchos pueblos que sufren de pobreza extrema. Y esto no se logra todavía erradicar, y no nada más en México, sino en otros lugares. Cuando yo era niña, mi mamá siempre me decía algo que no me gustaba de comer, me decía, pero los niños de África ya estarían pero gustosos de comerse el pescado que tú estás dejando. Y sí, porque en 1984, de hecho, hay mucha corrupción, exactamente, hay mucha corrupción y violencia. Y ese es uno de los problemas para que estos deseos para Santa no se puedan llegar a cumplir ni en nuestro país ni en otros países. Y les voy a contar. En África les digo que los niños se morían de hambre y había unas escenas tremendas, había unas escenas horribles de los niños que morían de hambre en África. Incluso en Estados Unidos, todo un grupo de artistas se dedicaron bueno, hicieron una canción que We Are the World. Esa canción, todo lo que se iba a juntar con la venta de los discos se iba a llevar a África, porque de verdad, vean escenas de África de los años 80 y hubo una sequía impresionante en Etiopía, y no nada más en Etiopía, sino en otros lugares, donde los niños no, de verdad, no tenían que comer. Estaban los hospitales llenos de niños con unas panzas enormes, pero obviamente de parásitos, y niños completamente desnutridos. Y muchos niños fallecieron. Entonces, erradicar la pobreza no es tan sencillo. Educación básica para todos. Educación básica se refiere a que sepas leer y escribir. Y en México apenas se está erradicando esta parte que dices, bueno, educación para todos. En muchos ejidos, en muchas rancherías y todo eso, a veces los niños tienen que caminar hasta 1 hora o 2 horas para poder llegar a la escuela, ¿no? En Perú, por ejemplo, tienen que caminar por lugares, pues no nada más en Perú, pero estoy poniendo ejemplos internacionales. Tienen que caminar 2 horas a través de lugares muy solos, a veces en las tardes. Allá en Perú, de Perú hacia abajo, el invierno es diferente. Ellos, por ejemplo, ahorita ya van a tener invierno mientras nosotros estamos en el verano, ¿no? Entonces, caminan durante 2 horas en la oscuridad, y a veces pues, las niñas son, o los niños son, presa fácil de gente que pues no tiene buenas intenciones, ¿no? Igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Antes, y todavía se hace, que a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres, ¿no? Entonces, esto es igualdad de oportunidades. Pero actualmente, desde hace unos años, que será como unos de 10 años para acá, se ha visto que en muchísimas empresas las mujeres son las que tienen mejor puesto que los hombres. Y esto me lleva a que una ocasión estaba yo platicando con mi esposo de esto y dice, no, es que ahora él trabaja en Bancomer. Me decía, es que ahora en Bancomer, para subir de puesto, tienes que ser mujer. ¿Y por qué? Porque obviamente tienen esta cultura ya muchas empresas de la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Entonces, ahora, actualmente, hay más mujeres trabajando en estas empresas, pero con puestos gerenciales o puestos directivos que hombres, ¿no? Esto ya se está viendo, ya es más marcado. Reducir la mortalidad infantil por enfermedades, ¿no? Por enfermedades. Ahora, por ejemplo, decir es que se murió de pulmonía, dices, ¿cómo que se murió de pulmonía? Seguramente no lo atendieron a tiempo. ¿Por qué? Porque ya tienes servicios de salud en todos lados, las medicinas, ¿no? Al alcance. Hay veces que igual dices, no es que no me alcanza para la de patente, pero sí tengo la oportunidad de otra, ¿no? Similar, y entonces puedo tener acceso a estos médicos, ¿no?
Entonces ya es muy difícil que te digan, es que, o las mamás, ¿no? Mejorar la salud en la maternidad, es que murió de parto, como en los años 50, no es que murió de parto. No, pues hay muchas, o sea, muchas mamás que se murió de parto, o sea, se le pasó, obviamente sí sucede, porque también he visto algunos casos en hospitales, tanto privados como públicos, en donde las mujeres no se atienden o son mal atendidas, ¿no? Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, sobre todo del VIH. Esto está desde 1982-83, fueron los primeros casos en Estados Unidos y desde ahí no ha habido una vacuna que erradique esta enfermedad, ¿no? Asegurar el medio ambiente sano y seguro también es muy difícil que esto se haga. No sé si han visto en Netflix, les recomiendo esta serie. Bueno, no es una serie, es un documental se llama El Guardián, que habla sobre, y véanlo, no sé si tienen Netflix, quien lo tenga, véanlo, quien no, no es, la maestra me dijo que tenía que tener Netflix, no, si lo tienen, véanlo. Este del Guardián habla sobre el caso de México de una persona que fue asesinada por querer preservar los bosques de Oyamel en Michoacán. Y estamos hablando de Homero Gómez. Este señor dedicó toda su vida, porque él era de allá de Michoacán. Mi papá es de Michoacán, de donde bajan las mariposas monarca, de Angangueo. Es Angangueo y Ocampo, donde bajan. Es la Sierra Chincua o también... ¿cómo se llama? El Rosario, que es donde están todas las mariposas monarcas, el guardián de las monarcas. Efectivamente, Stephanie, está hermoso. Y habla precisamente de esto, asegurar un ambiente sano y seguro, no nada más para nosotros, sino para los animales, la vegetación y los animales que viven. Véanlo, está hermosísimo, vale mucho la pena y van a entender esta parte de uno de los objetivos de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y ya por último, lograr una sociedad global para el desarrollo. ¿Para qué tipo de desarrollo? Para todo el tipo de desarrollo que nosotros tengamos, ¿no? Educativo, social, económico, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los objetivos puestos, como yo les digo, la carta a los Reyes Magos, porque está un poco complicado. ¿Y por qué? Bueno, pues estos objetivos tienen que ver, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver también con esto. En la OTS se propone integrar e interconectar para abarcar desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta la acción por el clima. La Agenda 2030 afirma que los OTS son un llamado universal para la acción y poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Y aquí tenemos los 17 objetivos, ¿sale? Que también son carta a Santa Cruz. Esto ya lo van a ver ustedes en la plataforma. Estoy tardando mucho. Ya me falta poco. Bueno, estos objetivos están asentados en 5 principios fundamentales: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. ¿Las alianzas en qué? Porque todo lo demás sí lo podemos, obviamente lo entendemos, pero las alianzas que la cooperación entre todos los actores es indispensable para alcanzar las OTS. La cooperación desde las empresas, la sociedad civil, los gobiernos. Si no trabajamos juntos, esta carta santa no va a funcionar. Pero muchos países les digo que no les interesa. Todo lo dicen ahí muy bonito, ahí en la ONU, van de traje, todos bien lindos, todos son, pero ya a la hora de las acciones, entonces dicen, ups, creo que no, creo que me voy a hacer a un ladito. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, mientras no se radique esa parte de, es que no me interesa, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Bien, y aquí tienen ustedes unas tablas que están muy interesantes. En ciencias sociales se maneja mucho, ya se me va a acabar otra vez el tiempo, Dios mío. Bueno, manejamos mucho en ciencias sociales lo que son las tablas con índices de desarrollo, con índices importantes. En este caso, esta tablita de desarrollo, de índice de desarrollo sostenible global en América Latina, nos dice demasiado. Les voy a explicar nada más uno y ustedes lo van a ir analizando de uno en uno ya cuando los tengan ahí. El capitalismo, efectivamente, el capitalismo es, bueno, o sea, es una pandemia a todos, ¿no? El que no tiene dinero no tiene absolutamente nada. No, mi mamá decía, el dinero no es la felicidad, pero es parte de ella. Y tenía razón mi mamá.
Si yo no tengo dinero, no tengo para comprar medicamentos, para ir al médico, para comprar comida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos. Vivimos en un mundo capitalista. Sin embargo, ¿cómo se llama? La riqueza no está repartida de la misma manera, está repartida de diferente forma. Aquí en México tenemos 10 personas más ricas del mundo. En México, imagínense en otros países, ¿no? La riqueza no va para todos igual. Pero bueno, les voy a explicar rapidito esta. Aquí nos dice un indicador que es el índice de desarrollo sostenible en el 2021. En el global dice puntuación media, 68.5 sobre 100 puntos. Las brechas y desafíos globales, el cambio climático. En América Latina tiene una puntuación de 70 puntos, de 70 sobre 100 puntos. Las brechas y desafíos en América Latina de desigualdad, pobreza y violencia son 74 de 100. 74 de 100. Es demasiado. Y estas brechas y desafíos en México se traducen en desigualdad, pobreza y violencia. Entonces, estamos como que en un alto índice, ¿no? De pobreza, violencia, desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver y hay que manejar esta tabla, este resumen de índice de México y Latinoamérica y el global. Hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Eso nada más les voy a poner ese ejemplo, porque si no aquí me voy a tardar más. Aquí tenemos otra, en donde los odds en el panorama global y el mexicano. Ejemplo, el primero, disminución de la, vámonos otra. Disminución del hambre, pero aún hay 828 millones de personas con hambre crónica. Eso dice la FAO y lo dijo en el 2023. Hambre crónica, que no comen durante días. Simple. ¿Cuál es el panorama en México? Disminuir el hambre, pero aún hay 25.5 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave. Este es un dato del Coneval del 2022. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de una pandemia. Las metas para el 2030, ¿qué se pide? Prevalencia de la subalimentación del 2%, o sea, hay que subir eso, 2%. Esas brechas y desafíos que tenemos, ¿cuáles son? Hambre, inseguridad alimentaria y acceso a alimentos nutritivos, ¿no? Porque no es lo mismo que yo la otra vez, bueno, hace muchos años, la otra vez, cuando tenía como 15 años, vi a un niño, en un invierno yo vivía en Saltillo, Coahuila, y nevó, y mi papá nos llevó a un pueblito a ver la nieve, ¿no? Porque yo venía de la Ciudad de México y nunca había visto la nieve. Entonces nos llevó a un pueblito donde estaba todo el nevado y así bien bonito, y vi a un niño como de unos 6 años más o menos, un frío del carajo, y con una Coca-Cola. Iba caminando a su casa, le dije a mi papá, ay, ¿por qué trae esa Coca-Cola? Eran como las 10 de la mañana. Y dice, porque con eso se le va a quitar el hambre. Ese es su desayuno, y seguramente es su desayuno, comida y cena del día de hoy. Y me quedé impactada, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una lechita, ¿no? En el cuerpo que una Coca-Cola. Y estamos hablando de alimentos nutritivos. No es lo mismo que te comas unas papas. La otra vez también estaba aquí viendo a unas personas trabajadoras que a las 7:30 de la mañana, que es a la hora que yo me salgo con las perras a caminar, 7:30 de la mañana estaban comprándose unas papas para desayunar. Y dije, ¿por qué no se compra otra cosa? Pues porque no es lo mismo ir a la panadería y comprarse un cuernito, ¿no? Ya preparado de 25 pesos que unas papas de 13 pesos. Así de simple. Entonces, o un tamal, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tamal? 13 pesos, 14 pesos, no recuerdo cuánto, pero ya con el pan, pues que te cuesta 20, ¿no? Más o menos. Entonces, no es lo mismo comprarse eso a comprarse con 20 pesos unas papas, que a veces te cuestan igual, ¿no? Pero bueno, se compra unas papas y nada más. Entonces, hay que ver el chatcito, que todavía me falta, y me faltan 4 minutos. O como dicen que el desayuno nutritivo es una Coca-Cola y un gansito, efectivamente, ¿no? Pero de diario, pues imagínate. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos en el tema 2 y ya nos aventamos aquí más de una hora. Bueno,
Es fundamental los elementos básicos del análisis del territorio. Tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es nuestro territorio, las características de nuestro territorio. De esto precisamente se trata. No me voy a tardar más porque ustedes lo tienen que leer, pero de eso se trata. Tengo que saber en dónde estoy parado, cuál es mi territorio, cuáles son las condiciones de mi territorio. No es lo mismo el territorio de allá de Nuevo León al territorio acá de Veracruz. Son completamente diferentes. Entonces tengo que saber primero, cuál es mi territorio. Ajá. Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible como sistemas complejos. ¿Qué son estos sistemas complejos? Bueno, pues los sistemas complejos, está acá, perdón, un sistema abierto de sistemas complejos. Son sistemas abiertos compuestos por una gran cantidad de elementos interconectados de forma no lineal, que presenta un comportamiento emergente, impredecible y que es capaz de autoorganizarse, o sea, dependiendo precisamente del sitio donde yo estoy. Esta definición, propuesta por Rolando García, enfatiza que la comprensión de estos sistemas, ¿no?, del sitio donde estoy, requiere un enfoque interdisciplinario. No nada más es el geógrafo, no es el sociólogo, no es el médico, sino son todos, absolutamente todos, el político, etcétera. Dice, en las escuelas públicas del Estado de México está el programa de desayunos otorgados por el DIF, y en los pueblos existe un comedor para escuelas, pero es muy escaso este apoyo. No sé si acá en la Ciudad de México, sí, fíjate que aquí en las utopías, aquí yo tengo una muy cerca y hay un comedor en donde a la 1 de la tarde se sirve la comida y te cobran alrededor de 10 pesos. Tiene que venir la persona, obviamente, que va a adquirir esa comida. No es así de, es que tengo 3 personas en mi casa. No, pues las 3 personas tienen que ir porque qué garantía yo tengo, ¿no? Vas a comer 3 días con eso, con esos 10 pesos. No. Entonces, sí existen esos programas y creo que está bien para la gente que realmente lo necesita. También hay en la Ciudad de México, efectivamente, ¿no? Es el que les estoy diciendo. Bueno. Y ya por último, las universidades y las contribuciones al logro de los OTS, que son ustedes, las universidades tienen que contribuir a estos pedidos, ¿no? A esta carta a Santa Claus. ¿Cómo? Pues obviamente sabiendo y apropiándose de los temas y haciendo programas, cuando tú ya te gradúes, haciendo programas que integren todo esto que tú aprendiste. Esa es la intención de esta clase. Y ya para terminar, tenemos la actividad. Bueno, ¿qué vas a hacer en esta actividad? Pues es argumentar. Tú tienes que leer todo lo que está en la plataforma para poder responder a estas preguntas, ¿sale? ¿Cuáles son los valores que promueven los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los valores personales identificados que coinciden con el contexto universitario? ¿Y cómo están relacionadas tanto tus valores personales que coinciden con tu contexto universitario con los que promueven las OTS, ¿sale? Los OTS, perdón. Bueno, ustedes tienen que responder a esto. No me respondan pregunta-respuesta. Pueden hacer un texto de unos 10 renglones para poder responder esto, ¿va? Y entonces yo me despido porque ya me falta un minuto. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario antes de que se nos corte la sesión. No, profe. No, maestra, todavía no. Ok, bueno, pues me dio muchísimo gusto tenerlos. Espero que no haya sido aburrido. Espero que, bueno, que estas sesiones sean un poquito más cortas, pero ahorita sí me extendí bastante. Yo los dejo el día de hoy. Disfruten mucho el fin de semana y tienen hasta el día 22 para poder hacer este primer foro. ¿Sale? Les deseo mucha suerte y esta sesión yo se la subo a YouTube y les mando también vía mail la grabación, ¿va? Ya, déjenme ver rapidito, 2 chats. Ok, gracias, maestra, está bien, perfecto. Gracias, excelente. Ok, muchísimas gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias, hasta luego. Nos vemos.